a nuestros colegas que están allí, que le dan sentido a cada una de nuestras eventos académicos que intentamos compartir, por supuesto, y darles de alguna manera comunicaciones útiles que tienen que ver con un servicio pedagógico, un servicio incluso docente, y que es el que nos enorgullece, y que por el otro lado es un camino histórico que viene desplegando el Colegio de Abogados de San Isidro desde sus distintos institutos y particularmente, como en este caso, de su área académica. Hoy tengo el enorme privilegio de presentar a un gran hombre del derecho, pero antes que eso una magnífica persona, amiga de muchos años, amigo personal, que es el doctor Reinaldo Emilio Gross. Él me ha pedido especialmente que lo presente de manera muy breve, así que voy a obedecer, como corresponde, su pedido. Bueno, en este sentido, Reinaldo Emilio Gross, procurador, abogado de la Universidad de Buenos Aires, ejerce la profesión desde 1985, profesor universitario, ha sido subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Colegio de Abogados de San Martín, consejero titular también del Consejo Directivo del hermano Colegio de Abogados de San Martín, director del Instituto de Higiene y Seguridad Laboral del Colegio de Abogados de San Martín, integrante de la Comisión de Administración de Justicia del Colegio de Abogados de San Isidro, expositor de diversas jornadas, coordinador en jornadas, en eventos, en seminarios, fundador, propietario y editor de la afamada revista Vista de Causa, y además autor de varios libros, como por ejemplo entre ellos La demanda paso a paso, La sucesión paso a paso, El procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, El procedimiento ejecutivo, El recurso extraordinario laboral, El proceso de la demanda y recursos ordinarios, La doctrina laboral de la provincia de Buenos Aires, La prueba en el proceso laboral de la provincia de Buenos Aires y el proceso laboral en la provincia de Buenos Aires. Es director de la colección Sociedad y Derecho y también director de la colección Nuevo Pensamiento Laboral. Bueno, estos primeros minutos hemos acordado con Reinaldo que yo los voy a tratar de utilizar brevemente para darles un enfoque de lo que significa la importancia de las fuentes internacionales, de la nociología de los principios, de los alcances, de los efectos de estas fuentes internacionales, del derecho internacional público en general, en el derecho interno, en este caso el de nuestro país, porque justamente el caso que va a desarrollar el doctor Gross y todas sus colateralidades tienen que ver con este corpus juris internacional. Brevemente, para ubicarnos en el elenco normativo básico, digamos que la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, data de 1969 y tiene una vinculación muy potente con los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, que a mi entender le dan la razón de ser a este instrumento internacional iberoamericano de nuestra región, con el Protocolo de San Salvador de 1988. Tres ejes fundamentales en la materia que seguramente con su experiencia, además personalísima, Reinaldo Gross va a compartir con todos nosotros. En primer lugar, esa convención de derecho internacional, regional, que tiene una jerarquía supralegal fundamentalmente a través de la inequívoca receptividad que le dio nuestra Constitución Nacional desde la reforma de 1994, específicamente en el artículo 75, inciso 22. En segundo lugar, la funcionalidad operativa para aplicar y resolver casos de esta naturaleza
de semejante y tamaña estirpe, como el que va a analizar Reinaldo hoy, seguramente, es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el control jurisdiccional propiamente dicho por parte de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Los derechos humanos no son cualquier derecho, todos lo sabemos. Está allí en juego la dignidad, la vida, la libertad, la imagen, la identidad, las situaciones de vulnerabilidad. Está la condición humana en primera fila del teatro de la vida. Desde ese punto de vista, la Comisión Interamericana tiene un gran antecedente, a mi modesto entender, que es aquella creación de la Carta de Garantías y Derechos Sociales Fundamentales que se diera en Río de Janeiro, hermano país de Brasil, en el año 1947, que es siempre muy buena tenerla a mano cuando queremos adentrarnos o escudriñar estos tópicos que mensuran y conectan el derecho internacional, insistimos, con el derecho nacional. A partir de allí, nosotros tenemos la creación en 1959 a través de la cumbre de reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile, cuando empieza a pergeniarse la Comisión Interamericana como formando parte autónomamente de la Organización de Estados Americanos, aunque después este cambio de protocolo institucionalizado se produce nada menos que en Buenos Aires en el año 1957, de tal manera que la Comisión Interamericana forme parte propia, nudal, de la Organización de Estados Americanos. Esa comisión está integrada por especialistas, conversación particular en materia de derechos humanos y con inequívoca autoridad e integridad moral. Eso está debidamente normatizado y reglamentado. Son 7 miembros que duran 4 años en sus mandatos y pueden ser reelegidos una sola vez. Por el otro lado, la Corte Interamericana está conformada por 7 jueces, duran 6 años y pueden ser renovables sus mandatos en una sola oportunidad. Y cuando digo esto, permítanme acotar. Lo importante del sesgo libertario y democrático a la luz de la composición genética de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el principio impostergable de la alternancia en el poder. No puedo evitar decir que este para mí es un ejemplo icónico, un cauce paradigmático que debiera ser receptado en otras legislaciones internas muy, muy importantes en nuestro país. Caso, por ejemplo, de los movimientos sindicales y sus cuerpos normativos. Reinaldo, yo con esto he hecho la introducción que consideraba de alguna manera conectada con lo que vamos a disfrutar con tu charla. Así que todo a tu disposición. Muchísimas gracias por estar acá, por ser mi amigo y por darme esta oportunidad de compartir con vos. Adelante. Gracias, doctor Claudio Aquino. El agradecido soy yo y en primer lugar quiero agradecer a mi Colegio de Abogados de San Isidro, en su presidente y en el consejo directivo. Por supuesto, a todos los que forman parte del área académica, entre ellos el director Fulvio Santarelli, que ha sido recientemente premiado en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, y a su subdirector, o sea, quien me ha hecho la presentación, que es nada menos que el doctor Claudio Aquino, mi profesor de NUBA, amigo, colega, y vicepresidente de FOFETRA, que ha hecho una
tarea muy grande, dentro de lo cual forma parte también el doctor Nahuel Espinillo. En tercer lugar, a todos los que están escuchando la charla, muchos de ellos han sido estudiantes míos y agradezco su participación. También aquellos que luego van a ver en el canal de YouTube del colegio esta charla. Por último, quiero hacer un agradecimiento post-mortem a Vittorio Spoltore, Rosalinda Capitelli, Alejandro Spoltore y Liliana Spoltore, que son los hijos, estos dos últimos, por su amistad y confianza de muchos años. Lo primero que tenemos que decir, ya que el amigo Claudio Aquino nos dio un introito de lo que es los organismos que dependen de la OEA, entiéndase, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con la parte administrativa, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya es judicial. Vamos a empezar por lo que es el sumario de la decisión de la Corte Interamericana, en el caso Spoltore, que nos convoca en esta oportunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Argentina como responsable de la violación del derecho a las garantías judiciales y de protección, y al derecho de las condiciones equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del señor Vittorio Spoltore, ya que no se le garantizó el acceso a la justicia, la protección judicial y garantía judicial en su búsqueda de una indemnización por una posible enfermedad profesional. Quiero hacer un pequeño descanso en un tema. Cuando finalicemos la exposición y demos el resultado de la votación de los integrantes de la Corte, vamos a ver que hoy vamos y estamos reconociendo un día, 25 de noviembre, que se habla sobre el tema de la mujer. Y justamente la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió el voto. Vamos a avanzar sobre lo que es la instancia judicial. A ver, tenemos un esquema básico de exposición. Primero, la instancia judicial, sea en el Tribunal de Trabajo número 3 de San Isidro, como en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Luego, una instancia ante la Comisión Interamericana, con la respectiva denuncia. Y por último, cuando la Comisión Interamericana considera, como veremos luego, que el Estado argentino no cumplió con el informe de fondo que la Comisión Interamericana dictó, pasa el expediente al ámbito de la Corte Interamericana. Un pequeño detalle para aquellos que no conocen el funcionamiento de los organismos de la OEA, sea comisión, sea corte. A la comisión, cualquier persona de los países signatarios y que forman parte de la OEA pueden hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana con sede en Washington. En la Corte solamente pueden iniciarse las acciones porque la Comisión Interamericana presenta el caso o llega el caso luego de haber finalizado toda la vía judicial en el país de origen. ¿Sí? Dicho esto, empezamos con el tema central. Iniciamos el expediente el 30 de junio de 1988.
Este expediente tiene una particularidad. Es sobre enfermedad profesional porque el actor, Vittorio Spoltore, tenía el cargo de capataz y jefe de corte en una empresa que se dedicaba, que se llamaba Cacique Camping. Y la demanda está iniciada respecto no del problema de salud física, la cardiopatía severa que tenía Spoltore, sino respecto de la situación de estrés que le generó una situación que voy a explicar cómo fue. Él tenía una actividad que se desarrollaba en un edificio que tenía planta baja, primer piso y segundo piso. El área donde él trabajaba era el primer piso. En 1984 le sucede un infarto. De ese infarto, la empresa lo vuelve a poner en el mismo lugar que estaba antes, con la situación de estrés y de tener que cumplir determinados ritmos de producción. En el expediente pudimos probar que se incumplió la normativa de higiene y seguridad en el trabajo y que además se incumplió también la propia ley de contrato de trabajo respecto de la salud del trabajador para poner o volver a poner ese trabajador en el lugar de trabajo de acuerdo a las condiciones que estaba. Como esa situación no sucedió, volvió a la misma actividad, entonces el primer infarto que fue en 1984, hubo un segundo infarto en 1986 y de este tuvo una incapacidad del 70%. Por lo tanto, la invalidez y le dieron la jubilación. En ese interín sucede que también, y hacía muchísimos años, más de 20 años, 25 años trabajaba Spoltore y la esposa, Rosalinda Campitelli, en el lugar, la despiden a Rosalinda Campitelli. Esto le genera que allá por antes del primer infarto, una exposición policial de maltrato en mayo de 1983. Tenemos prueba en el expediente judicial 12.515 del Tribunal 3 de Trabajo de San Isidro respecto del incumplimiento de la Ley Básica de Higiene y Seguridad. Pero además tenemos la pericia médico-laboral del 8 de mayo de 1991, donde da una incapacidad por depresión reactiva del 30%. En los interín, presentamos un escrito el 5 de diciembre de 1996, donde mencionamos la aplicación de los tratados internacionales, como la Convención Americana, Declaración Universal de Derechos Humanos, etc. Y especialmente citando los casos en Mequián contra Sofovich y Fibraca con Salto Grande de 1992 y 1993, previo a la sanción de la Constitución, la reforma constitucional de 1994. Eso el tribunal no tuvo para nada en cuenta. Más allá de que dejemos algunas cuestiones para las preguntas, voy a dar cifras que son lamentables. La tramitación del expediente en primera instancia y única instancia en el Tribunal de Trabajo
fue 9 años, o 3.285 días. La apertura de prueba hasta la última vista de causa demoró 5 años, 5 meses y 10 días, o 1.960 días. Desde la primera vista de causa hasta la última fueron 2 años y 23 días, o 743 días. Desde la citación a la oficina pericial hasta el informe definitivo, se transcurrió 2 años, 1 mes y 29 días, o 779 días. Trámite en la Suprema Corte de Buenos Aires, 2 años, 3 meses y 10 días, 880 días. Total del trámite judicial fue 12 años, 1 mes y 17 días. En números, 4.427 días. La sentencia rechaza la demanda y por lo tanto tenemos que ir a la Suprema Corte de Buenos Aires en un recurso de inaplicabilidad y recurso de nulidad, los cuales en el año 2000, en agosto del año 2000, salen rechazados. Por lo tanto, se inicia la tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Vittorio Spoltore denuncia la violación de los artículos 18 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, fundado en los artículos 41, inciso F, y 44 a 51 de la Convención Americana. En el ingreso se establece por la Comisión un expediente que se denomina P por petición. Recién cuando pasa al ámbito de la Corte se convierte en caso. El P 460 del año 2000. Se hace toda una tramitación ante la Comisión Interamericana. Por supuesto que el Estado argentino hace caso omiso y argumenta que Spoltore no cubrió todos los reclamos dentro del derecho interno, cosa que luego la Corte Interamericana va a rechazar antes de dictar la sentencia de fondo. Y recién para el 2008 se establece la Comisión Interamericana el informe de admisibilidad. Esto quiere decir que procedimentalmente corresponde ese reclamo. El informe es el 65/08. Como habitualmente hace la Comisión Interamericana, convoca a las partes, porque ahí el reclamo es Spoltore versus Argentina, a las partes a una solución amistosa, siendo la Comisión quien media en esta cuestión. Mi parte, el peticionario Spoltore, acepta eso. Lo que no lo acepta es el Estado argentino, y nosotros argumentamos, además, que ha habido una discriminación por cuanto el Poder Ejecutivo Nacional, según decreto 399/01
09 hace lugar a una solución amistosa de una petición 4554/02. Sigue la tramitación con el debido derecho de defensa de parte del Estado, con muchos de los funcionarios de derechos humanos respondiendo. Por ejemplo, la primera respuesta del Estado argentino lo hace la doctora Alicia Olivera. Llega al informe de fondo, porque esto, lo que decíamos de admisibilidad, es la cuestión procesal, ¿sí? Está cumplidos todos los requisitos. El informe de fondo es el número 74 del 2017, por el cual considera la Comisión Interamericana que se ha violado los artículos 8 y 25 de la Convención y impone al Estado cumplimentar determinados requisitos. El Estado argentino, desde ese momento, 2017, presenta 7 prórrogas para cumplir el informe 74/17. La última de ellas, la Comisión Interamericana, declara que el Estado argentino no dio cumplimiento y decidió someter el caso ante la Corte Interamericana, presentando ese caso. Ahora estaríamos viendo cómo ha sido la tramitación en la Corte Interamericana. La Comisión eleva el caso a la Corte con fecha 23/1/2019. Lo primero que hace la Corte es observar la duración de la tramitación ante la Comisión Interamericana. Esto significa que ha transcurrido desde septiembre del 2000 a enero del 2019 la tramitación en la Comisión Interamericana y el ingreso en la Corte. El Estado argentino plantea excepciones preliminares, aquellas que comentamos muy sucintamente que debía cumplimentar con todos los requisitos del derecho interno, que quiere decir que pudiera demandar al Estado dentro de la jurisdicción argentina, cosa que el Estado argentino ofrece como prueba y que nunca pudo acreditar. Inclusive, el señor Spoltore hace una denuncia el 16 de septiembre del 2000 ante la parte de Contralor disciplinario de la Suprema Corte de Buenos Aires, y que tiene como resultado que la Corte de la provincia considera que ha habido una demora en la tramitación hacia la oficina pericial y una demora también en el libramiento de unas cédulas. Por supuesto, sin, digamos, reconocer o observar ningún problema respecto de la actitud de los jueces, que estuvieron 6 audiencias de vista de causa. Las 6 audiencias de vista de causa fueron en los años 1995, 1996 y 1997. La última, el 30 de junio de 1997, donde después sale la sentencia.
La Corte Interamericana señala una audiencia para el 5 de febrero del 2020. Ahí el Estado argentino hace un reconocimiento de responsabilidad parcial en el ámbito internacional. Para el 6 de marzo del 2020 se hacen los alegatos y observaciones finales de los representantes de las partes. La deliberación del caso se realiza entre 6 jueces de la Corte Interamericana. ¿Por qué digo 6 jueces? Porque el doctor Zaffaroni, siendo nacional argentino, por reglamento de la propia Corte, se excusa de entender. Esta deliberación de los jueces se realiza a distancia el 8 y 9 de junio del 2020. Tomando conocimiento, y con una alegría muy especial, este expositor, quien les habla, un día antes del Día del Abogado de este año. La comunicación a las partes llega el 28 de agosto del 2020. ¿Cuál es el tema de esta charla que hemos dicho, más allá de que es el caso Spoltore, y mucha información del caso Spoltore, se darán cuenta que a esta altura, hablando de 1988, y que la sentencia de la Corte Interamericana salió en el 2020, estamos hablando de 32 años del ejercicio profesional de quien les habla. La Corte Interamericana, cuando analiza el fundamento jurídico de la sentencia, porque primero hace todas las consideraciones de todo el procedimiento en la comisión, primero en el ámbito judicial, en el ámbito de la Corte, de la Suprema Corte de Buenos Aires, en el ámbito de la Comisión Interamericana y la Corte. La Corte dice que ejerce sus poderes de tutela judicial internacional de derechos humanos por una cuestión de orden público internacional, que le incumbe a ese tribunal velar por cumplir con el sistema interamericano de derechos humanos. Y lo funda en la Carta de la OEA, artículo 45, inciso B y C, 46 y 34G. Y también en la Convención Americana, artículo 29, donde habla del principio pro persona. Entonces, define que las fuentes, principios y criterios del Corpus Juris Internacional como normativa especial aplicable en la determinación del contenido del derecho a las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador. Esto significa, muy importante, porque aquellos que quieren ejercer la profesión tomando estos tratados internacionales, tengan en cuenta que estos organismos internacionales, esta Corte, toma todo el cuerpo jurídico, no una parte, no la convención, todo el plexo normativo. ¿Por qué lo decimos? Porque, primeramente, cuando nosotros hemos hecho la presentación, una de las tantas presentaciones en la Comisión Interamericana, hemos citado fallos de la Corte Interamericana, en el caso de los niños de la calle, Villagrán Morales, donde citamos al gran jurista Antonio Candao Trindae,
que fue presidente de la Corte. La Corte cita fallos que tienen que ver con los derechos laborales. ¿Cuáles son? Lagos del Campo contra Perú, trabajadores cesados contra Petroperú, de Petroperú contra Perú, y San Miguel Sosa y otros contra Venezuela. Y da una definición muy interesante que habla que estos tratados no son algo que quedó en el tiempo, sino que son ellos, o sea, el tribunal, la Corte, deben verlos como instrumentos vivos en la actualidad. Y cita, dentro de este corpus iuris, el artículo 14 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, el artículo 7 del protocolo adicional, protocolo de San Salvador, el 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, pero acá viene, y importante, el 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, y mucho más, siendo de la provincia de Buenos Aires el artículo 39.1 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Que dicho sea de paso, quiero hacer un homenaje a recientemente fallecido el doctor Moisés Meik, que ha prestigiado la magistratura y que ha sido asesor del convencional constituyente doctor Ricardo Cornaglia. Cita también la Corte como fundamento jurídico el Comité de Derechos Económicos, la Observación General 23, y, como no podría ser de otra manera, el convenio de la OIT 155. Y habla de una exigibilidad inmediata y que tiene carácter progresivo. Esto significa que los derechos no pueden retroceder. Con la conclusión de la Corte es que hay una violación del artículo 26 de la Convención en relación de los artículos 8, 25 y 1.1 del instrumento, del mismo instrumento, o sea, de la Convención, en perjuicio del señor Victorio Espoltore. Determina, de acuerdo al artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que toda violación de una obligación internacional implica el deber de repararlo adecuadamente. Establece que la parte lesionada es Victorio Espoltore. Ordena medida de satisfacción, que es que el Estado deberá publicar en el plazo de 6 meses un resumen oficial de la presente sentencia en un diario de amplia difusión nacional. Hay indemnizaciones compensatorias por daños inmateriales a los causavientes de Victorio Espoltore en un total de $30.000. Esta cifra fue solicitada en escrito, firmado por Victorio Espoltore en vida y dictado y armado por el que les habla. Otra disposición de la sentencia es colocar una placa recordatoria en el hall central del Departamento Judicial de San Isidro. Las costas y gastos del colectivo de derechos humanos UPI de $10.000 y el reintegro de gastos por la participación de Liliana Espoltore como testigo. Hubo 2 testigos más, Rosalinda Capitelli y Alejandro Espoltore, que declararon en nuestro país, pero los gastos lo debe abonar el condenado, o sea, el Estado argentino, que es $4.340,58.
La modalidad de pago, el Estado deberá pagar dentro del plazo de un año a partir de la notificación, o sea, desde el 28 de agosto. Votaron a favor los doctores Patricio Pazmiño Freire, Eduardo Ferrer MacGregor Poisson y Elizabeth Odio Benito. Votaron en disidencia Eduardo Biogrossi, Humberto Antonio Sierra Porto y Ricardo Pérez Manrique. De acuerdo al reglamento, al ser una votación empate, quien desempata es la presidenta Elizabeth Odio Benito. Esta situación tuvo como resultado que la Corte hace lugar a que se incumple las obligaciones del Estado de la garantía judicial y protección y las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. En un segundo punto de la decisión, la Corte Interamericana considera y establece que no se viola la posibilidad de una segunda posibilidad o una segunda instancia, como podría considerarse que siendo un tribunal de instancia única solamente se podía llegar por recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o por recurso de nulidad a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Eso la Corte Interamericana no hizo lugar. Los representantes la ONG de Derechos Humanos que se presentó ahí en el tribunal exigían que se los reconozca a los causavientes como perjudicados, cosa que tampoco fue así, y que tuvieran una indemnización de $75.000, cosa que tampoco la Corte Interamericana resolvió en ese sentido. Buena parte de la cuestión estaba relacionado con el procedimiento que hay en la provincia de Buenos Aires respecto de las cuestiones y que la Corte observa muy especialmente que el propio Estado argentino no ha podido acompañar ni el expediente de el juicio por despido de Poltore, porque Poltore luego le indemnizan y demás, y tampoco el expediente de la denuncia que hizo Poltore en el organismo de control disciplinario que depende de la Suprema Corte, diciendo que estaban extraviados. Esto que argumentó no lo pudo probar, no pudo adjuntar esto. Por otro lado, cuando se le rechaza in limine las excepciones preliminares respecto de que podía el señor Poltore hacer acciones contra el Estado, menciona casos que nunca pudo acreditar el Estado argentino. O sea, el Estado argentino en una situación y en otra han declarado cuestiones, pero no han acreditado documentariamente esos elementos que dicen tener. Esto significó
que la votación, buena parte de los votantes en disidencia decían que debían cumplir con el procedimiento interno. Se olvidan que el propio Estado argentino, en la audiencia, cuando hace el reconocimiento de su responsabilidad, reconoce que las autoridades judiciales del país tendrían que haber resuelto de manera más expedita, razonablemente, la cuestión que tuvo Spoltore en la primera instancia y en la instancia extraordinaria ante la Suprema Corte. Por lo tanto, considera que 12 años es una exageración y no un tiempo razonable, como dice la norma del 8 y el artículo 25 de la Convención Americana. Está por exceso. Por el otro lado, tenemos que entender que en la propia Corte no solamente señala el plazo absolutamente exagerado de la justicia de la provincia de Buenos Aires de 12 años, sino que también hace la mención de la tramitación ante la Comisión Interamericana de 18 años. Algo más de 18 años, porque en realidad la presentación ante la Comisión Interamericana se hace en septiembre. Es más, todos los secretarios ejecutivos de la Comisión Interamericana han pasado por ahí. Puedo mencionar entre algunos de ellos a David Padilla, a Jorge Tayana, a Santiago Cantón, a Ariel Dulcinski, a Mario López Garelli, a Elizabeth Mercer, entre otros, que han sido secretarios ejecutivos en todo ese periodo. Dentro de todo, la Corte Interamericana tuvo el expediente en enero del 2019 y salió la sentencia en el 9 de junio del 2020, siendo notificado el 28 de agosto de este año. ¿Cuál es la cuestión que debemos entender? Que aquellos derechos que consideramos violados, que están en los tratados internacionales, los debemos fundamentar. El tribunal, en el 1996, Tribunal 3 de Trabajo de San Isidro, yo he hecho la fundamentación en los tratados internacionales y en la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de la Corte Nacional, diciendo que son operativos, que ya venía la jurisprudencia de 1992 y 1993. Esto hace que los tribunales deban declarar algo sobre ellos. Lo que sucede es que aquí hay un serio problema de control del ámbito judicial. ¿Por qué? Porque evidentemente que un proceso que demora tanto tiempo, hay cierta anormalidad. No es posible que haya 6 pedidos de vista de causa y que solamente la Suprema Corte de Buenos Aires haya decidido un llamado de atención a la actuaria del Tribunal de Trabajo de San Isidro, cuando bien sabemos que la decisión está sobre los jueces, no el secretario. Un secretario que hace una denuncia
no va a demorar más de 10 minutos en que le vayan a solicitar que se pida el pase a otro tribunal. Por lo tanto, era el tribunal el responsable de esa situación de que el juicio estaba en una tramitación muy larga. Tanto es así que hubo situación de concurso, situación de peligro. Todo eso, el tribunal, nada. Hubo 2 aseguradoras que hicieron su tramitación, no presentaron absolutamente nada respecto de eso. Tuvimos pericias en nuestro favor. Obviamente, la sentencia no hizo lugar a la demanda en el ámbito que nosotros lo hacíamos. ¿Por qué? Porque el examen médico establecía que había una cardiopatía severa que venía de antecedentes anteriores. Por lo tanto, no era posible hacer una demanda respecto de esa situación, pero sí de la situación de estrés que era el puesto que él que realizaba, la actividad que realizaba y en las condiciones que se realizaban. Y eso sí pudo ser probado. Eso no mereció ninguna situación ni del Tribunal de Trabajo interviniente, el Tribunal 3 de Trabajo, ni tampoco la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que no tuvo en cuenta esa situación. Por supuesto que aquí debemos tener en cuenta que el Estado argentino argumentó en múltiples oportunidades ante la Comisión Interamericana en función de no llegar a un informe de fondo, porque el informe de admisibilidad tuvo como tramitación 8 años, pero el informe de fondo tuvo como transcurso de 17 años. Con lo cual se observa la actitud de demora y de obstaculización de todo tipo de situación. Y para mí, y que tengo el honor de hacer esta exposición en el Colegio de Abogados de San Isidro, es muy importante porque siendo matriculado yo en 1985, este caso, y siendo subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo en San Martín, y en 1988 ya siendo consejero del Consejo Directivo de San Martín, hago la presentación. ¿Por qué? Porque he tenido grandes profesores en la Universidad de Buenos Aires, uno de los cuales me ha presentado y he tenido el honor. Por lo tanto, muchas veces los tribunales hacen caso omiso, pero hay que insistir, hay que perseverar en nuestra defensa si consideramos que eso corresponde. Es casi este caso una radiografía de mi matrícula, periodo de matrícula, porque justamente en este año he cumplido los 35 años de matrícula. Y este caso fueron desde el inicio, el 30 de junio
de 1988 hasta esta sentencia en el 2020, más de 32 años de tarea. En esto quiero finalizar. Así doy tiempo para las preguntas que la va a controlar Nahuel Espinillo, que le agradezco muy especialmente su participación y su dedicación. Quiero finalizar esta charla con el mejor de los recuerdos. Fue el llamado telefónico de Alejandro Spoltore, hijo de Vittorio Spoltore. Su hijo es abogado. Saben ustedes que empezó la carrera de abogacía porque el abuelo le dijo a él: mirá, mi abogado, Reinaldo Gross, es un buen abogado, estudiá y sé abogado como es él. Alejandro Spoltore recuerda que siempre su hijo, actualmente abogado, recuerda al abuelo lo que hablaba de mí. Y yo quiero recordar las palabras que me ha dicho Alejandro Spoltore cuando me llama por teléfono para avisar que le comunicaron la sentencia favorable del caso en la Corte Interamericana. Me dijo: Reinaldo, el viejo duerme en paz. Ha conseguido justicia. Eso es algo que es muy probable que para aquellos que somos amigos de muchos años de la familia Spoltore, donde han estado en situaciones muy difíciles mías y de mi familia, no es otra forma que la amistad, ese gran himno hacia la amistad. Con esto quiero cerrar mi pequeña charla y esperar las preguntas y agradecer a todos tanto la escucha activa que han tenido como las dudas o inquietudes que puedan solucionar o responder quien les habla. Espero estar a la altura. Por favor, Nahuel. Sí, ahí está, doctor. Muchas gracias, doctor. Primero lo felicito, excelente exposición y un lujo tener a alguien que estuvo tan palpado del tema durante la cantidad de años. Tremenda, la verdad. Todos los que nos contó, de hecho, todos los comentarios del chat le agradecen la claridad y lo felicitan. Tengo varias preguntas. Creo que la primera que le voy a hacer, que es la que marqué como primera, ya la respondí al final, y es una pregunta rara, pero yo pensé la misma también, y es si vale la pena tanto trabajo, la leo textual, si vale la pena tanto trabajo, esfuerzo y tiempo para obtener una sentencia de la Corte Interamericana. Bueno, la respondí al final con lo del llamado, ¿no? Pero al margen de eso, ¿volvería a transitar todo lo que trabajó por eso? Totalmente. Yo tengo un sitio web que es info@vistadecausa.com.ar, donde señalo el mandamiento de Eduardo Couture, uno de los mandamientos del abogado de Eduardo Couture, del gran maestro Eduardo Couture, que dice que en caso de que se oponga el derecho, uno opte por la justicia. Y yo he optado por la justicia. Obviamente, el caso lo ameritaba. Yo nunca deserto de esos casos porque considero que me asiste el derecho y que esa violación de un derecho humano no se puede permitir.
¿Pude responder, Nahuel? Sí, perfecto, perfecto. Ya creo que le había respondido con lo del llamado, pero bueno, se le había anotado la pregunta y en su momento me pareció muy interesante, porque cuando usted contó todo el derrotero que tuvo que pasar, la verdad que la cantidad de horas, tiempo y esfuerzo que le puso, aparte también supongo hasta la incertidumbre de saber, ahora es muy difícil conseguir una sentencia como la que consiguieron. Por supuesto que sí, por supuesto Y que la sí. No, a ver, incertidumbre... entendámonos, que se declare la admisibilidad en la Suprema Corte de Buenos Aires y que se tramite en 2 años y un poco más un recurso de inaplicabilidad en la Suprema Corte de Buenos Aires, ya es grande. Pero que además llegue a la Corte Interamericana y que tenga sentencia, más todavía. Porque además no podía llegar a la Corte Interamericana si no era por la comisión. Por lo tanto, tenía que seguir todo el derrotero en la comisión para que la comisión presentara ante el incumplimiento del Estado argentino la demanda contra el Estado argentino por el tema. ¿Por qué? Porque yo no lo podía hacer porque no había hecho la Corte Nacional del Recurso Extraordinario Federal. Yo dejé en la Suprema Corte de Buenos Aires. No seguí el recurso federal de la Ley 48, artículos 15 y 16. Por lo tanto, tenía que entrar por la vía de una presentación de un denunciante de incumplimiento y que tuvo acceso de admisibilidad en el 2008 y de fondo en el 2017. Pero ahí tuvo que ver. He visto que hay unos cuanta gente relacionada con diversos institutos, gente muy amiga, que he visto los mensajes acá. Nahuel, ¿hay otra pregunta? Sí, por mi parte me quedan 2 más y después ya le paso al doctor que también tiene seguramente otras Bien. preguntas. La primera es, la segunda pregunta sería, ¿qué opinión le merece que la Corte Interamericana haya tardado tanto tiempo en recriminarle al país la demora en resolver el caso? Bueno. Qué pregunta, ¿eh? Es hasta paradójico, se nos cayó el doctor Grosso, Uy, mirá, sí. quedó congelado. A ver si Esperemos a ver. puede. Bueno, Sentencia. doctor, mientras tanto, ahí volvió, ahí volvió. Sí, sí. Reinaldo, Digo, Sí. sí. el tema es que la Corte Interamericana le hace saber a la Comisión que demoró 18 años, 19 años en la tramitación del informe de admisibilidad y el informe de fondo. La Corte Interamericana, de enero del 2019 a junio del 2020, resuelve. Ha sido, dentro de todo, más rápida que la propia Corte, la Suprema Corte de Buenos Aires, que demoró más. Exactamente, sí. Sí, sí, En tardó más en tiempos. llegar que lo que tardó en resolver. Exacto, exacto, exacto. Porque, por ejemplo, la audiencia fue el 5 de febrero, se hicieron alegatos en marzo y en junio se hizo la deliberación de la sentencia. Así que, bueno, seguimos. Tengo una Sí, tengo una pregunta. más. Tengo, Bueno, tengo una más dale. y ya lo paso, así ya Sí, ya tenemos tranquilo, tiempo. tranquilo, dale. La última ya es más sobre el futuro. Si usted piensa que, la leo textual, si piensa que después de esta sentencia se va a modificar en algo la realidad judicial de la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, con la 15 En general 057. preguntan, sí, en general. Sí, es medio complicado. Tenemos bastantes complicaciones. Aquí quiero agradecer a Adela Pérez del Viso, una jurista de nota,
de San Luis, que he visto que estaba ahí. Es complicado. Yo había hecho una presentación allá por el 2001 de una modificación del procedimiento en Provincia de Buenos Aires, porque en general hay muchos integrantes del Poder Judicial en los tribunales de trabajo que son funcionarios pero no tienen cargos jerárquicos y son abogados. Por lo tanto, creía yo que lo mejor era dividir por etapas, o sea, una secretaría de conciliación, una secretaría de actuación, una secretaría de ejecución, y los jueces estuvieran solamente para las sentencias. Incluido, yo propugnaba la creación de una casación a nivel provincial. ¿Para qué? Al estilo de lo que es el contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, donde 2 departamentos judiciales tienen una cámara única. De esa manera permitimos que aquellos mejores jueces de los tribunales de instancia única puedan pasar a una instancia superior, porque en todo el periodo democrático de 1983 a hoy, 2020, ha habido un solo juez de trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El doctor Juan Manuel Salas, de un tribunal de La Plata que estaba jubilado y volvió con el periodo democrático. Después no hay jueces de trabajo, salvo la importación de la doctora Hilda Kogan, que estaba en los tribunales de trabajo de Capital, luego fue a la Cámara de Seguridad Social y luego designada, mejor dicho, en la Suprema Corte de Buenos Aires. También tenemos el actual ministro de la Corte, el doctor Sergio Torres, que también era juez federal en Capital. Te escucho, Claudio. Bueno, a ¿Puedes ver. responder? Sí, por supuesto que sí. Perfecto. La verdad, estamos abordando un tema excepcionalísimo, pero que nos inculca mucho sobre valores y principios. Esto es lo que uno está sintiendo a medida que te escucha. Una pregunta. Los informes que hacen como corolario después de la investigación y lo que resuelve, digamos, la Comisión Interamericana, ¿tiene algún grado de vinculación? O sea, ¿puede llegar a ser tomado como vinculante o para nada para la Corte Interamericana en su resolución o sentencia final? Sí, sí, por supuesto. Y yo los informes periciales los adjunté. Tanto el pericial de ingeniería en higiene y seguridad, como el pericial médico, como también los escritos adjuntados y las demoras. Por ejemplo, uno de los problemas que hubo acá es que la oficina pericial, la parte demandada, impugnó y tuvimos que ir a la oficina pericial de San Martín, con la demora que ello significó. Y por supuesto que no solamente hubo una pericial médica cardiológica, sino también psicológica y psiquiátrica. Porque el tema en cuestión es que a esta persona, a Spoltore, se le da el mismo puesto de trabajo luego del primer infarto y tiene que subir escaleras. Vuelve al mismo lugar. O sea, estamos desconociendo las normas del 208 en adelante de la ley de contrato de trabajo. Porque la persona no puede volver a la tarea como si nada, máxime teniendo un cargo de responsabilidad. Yo lo fundamenté en función de la jerarquía
y la responsabilidad que él tenía del manejo del personal. Por lo tanto, tenía estrés. Y ese estrés se lo genera, inclusive una denuncia policial, en 1983, un año antes del primer infarto. Claro. Esto es grave. Y es grave porque el Poder Judicial no hizo nada. ¿Por qué? Porque el segundo episodio sucede estando en la propia empresa. ¿Y saben ustedes qué es lo que pasó? Spoltore tuvo que salir a la clínica manejando el propio coche porque nadie lo asistió. Es más, ya no trabajaba la esposa en la empresa y un vecino ve el vehículo de Spoltore frente a la clínica Independencia y le resulta extraño. Y cuando se acerca, lo ve desmayado sobre el volante. Y ahí actúan. Obviamente, abandono de persona. Contanos un poquito para ir finalizando. Sí. Dos cosas. Que nos recuerdes bien en qué consistieron las condenas al Estado argentino y, en todo caso, cuándo se concretan. Sí. Desde el otro punto de vista, ¿cuál es tu consejo para los colegas de nuestra profesión respecto del estudio y la investigación del derecho internacional, sí, para tratar estos temas? Primero, voy a empezar por el segundo punto. Creo que hoy tenemos un plexo normativo internacional que ingresa en forma total y absoluta en nuestro sistema, con lo cual la primera defensa es justamente los tratados internacionales. Con lo cual, esa sería la vía más idónea, porque además generás que el tribunal o el juez deba pronunciarse. ¿Bien? Muy bien. Y obviamente fundamentado. Es recomendable para los colegas que entren en la comisión, en la página de la comisión, en la página de la Corte, y vean la jurisprudencia, vean los casos, vean las decisiones que han tomado. Porque la mejor forma de hacer las presentaciones es con esa fundamentación. Ese es el mejor argumento. Todas las presentaciones que yo hice en la Comisión Interamericana y luego en la Corte fueron en función de los fallos de la Corte Interamericana, porque la Comisión lo toma como referencia. Ahora, perfecto. Lo primero que me dijiste, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Argentina responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales y de protección, y al derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del señor Vittorio Spoltore, ya que no se le garantizó el acceso a la justicia, la protección judicial y la garantía judicial en su búsqueda de una indemnización por una posible enfermedad profesional. En cuanto al plazo, hay dos plazos puntuales que establece la sentencia. Uno, la publicación de una memoria de la sentencia en un plazo de 6 meses de la notificación. Y el cumplimiento de los pagos y los depósitos que tiene que hacer, como también la colocación de la placa a 1 año de la notificación. Por supuesto que ya están cursando esos plazos. Perfecto. Supongo que pude responder convenientemente o suficientemente. Totalmente. Nahuel, ¿hay alguna otra pregunta?
quedó algo pendiente. Eduardo Alfonso de Petri, que nos está honrando con su presencia. Gracias. Un maestro, un maestro. ¿Querés hacer algún punteo, algo, alguna inquietud? No, es que estoy viendo varias graduadas, Laura, Adela Pérez del Viso. Sí, no, hay mucha gente, está Gabriela Vicente, Guillermo. Sí, todos los comentarios más que auspiciosos, sí, todos agradecen. Excelente, la verdad. No, las preguntas básicamente eran todas las mismas, y el tema de la demora, de la corte, el tema de si valía la pena, creo que con las que hice las fui resumiendo todas. Si quiere hacer un último comentario cada uno, ya podemos dar por finalizado porque nos queda poco tiempo. Sí, para mí creo que resultó claro, y si no, explico. No, quedó muy claro, No, excelente, quedó clarísimo. De hecho, todos los comentarios son de agradecimiento. Doctor Aquino, un último comentario antes del cierre. No, yo quiero agradecerles una vez más. Esta es la última actividad que hacemos desde el área académica, por supuesto en tópicos que están ligados al mundo del trabajo. Y bueno, es un privilegio, una vez más, poder conectarnos con todos ustedes, cada uno, y con sus aportes y la gentileza. Porque estar ahí, uno lo dice, estar del otro lado y ver virtualmente que hay 23, hay 10, hay 1, hay media persona, ya justifica para nosotros, sin ningún tipo de intención demagógica, justifica el esfuerzo que se hace. Organizar una jornada como esta, por ejemplo, implica mucho tiempo, varias semanas, trabajos, debates previos, investigación incluso del tema, para en definitiva hacer este intercambio tan importante que es el de tratar de enseñar y fundamentalmente aprender. Así que desde el nombre del Colegio de Abogados de San Isidro, de su área académica, y a vos, Reinaldo, infinitamente agradecidos. A Nahuel, mi gran amigo, gran ser humano, que hoy sabía que tenía que hacer otra cursada de su maestría en la Universidad Austral, la dejó para poder colaborar en esto. Y eso quiero que lo sepan, el valor humano por sobre todas las demás construcciones, en este caso académicas. Muchísimas gracias a todos. Reinaldo, hasta la próxima. Tus palabras. Hasta la próxima. Gracias. Sí, doctor Gross, un cierre. Por mi parte, sí, un gusto estar acá. Y ya que nombramos gente, le mando un saludo a Guillermo Tarcibachán, que está siempre y no lo saludamos porque hay tanta gente que no queremos nombrar a uno por uno, pero ya que nombramos. Sí. Ahora sí, doctor Gross, todo suyo, cierre. Yo quisiera agradecer en especial, ya agradecí en la presentación, pero en especial a vos, Nahuel, por tu esfuerzo, y a Sebastián Parra, que es el que hace la apoyatura del área académica, que es importante porque sin el apoyo de ellos, nosotros estamos nadando en el aire, más o menos. Por eso, la tecnología no es nuestro fuerte. Tal cual. La verba. Muy oportuno ese agradecimiento y reconocimiento especial. Es que todos forman parte de este equipo. Entonces hay que agradecer a todos. Porque uno es porque el otro está. Nadie es solo. Dice John Donne, ¿por quién dobla las campanas? Sí. No pienses por quién dobla las campanas por vos. Entonces, nadie es una isla en la humanidad. Forma parte de un conjunto. Yo soy parte de este grupo del Colegio de Abogados de San Isidro, la área académica, y tengo la satisfacción de tener a mi profesor como subdirector del instituto y quien me haya presentado y demás. Y tengo la satisfacción de que ahí está, escuchando la charla, Laura Freites, que ha sido nuestra ahijada de matrícula. Tal cual. Un agradecimiento final de todos nosotros a Santiago Cuarnetti, el presidente de nuestro colegio, que
no voy a revelar intimidades, pero él me escribe, él me llama y me dice, negro, hagamos esto, por favor, con Reinaldo Gross. Así se gestó esto. Quiero decir que también lo he podido hacer en el Colegio de Abogados de San Isidro, de donde soy matriculado, que ya lo hice en el seminario de Santa Cruz de la Sierra, que ya lo hice en la Universidad Nacional de Cuyo, con nuestra doctora Daniela Fabier, tan conocida y tan participante de FOFETRA y de todas otras entidades de estudio, una catedrática. Aunque ella quiere no aparecer como eso, porque la humildad es típica de la gente de Mendoza. Muy bien. Gracias a todos y bueno, ya estamos llegando en el horario. Creo que cumplimos con el tiempo. Tal cual. Bueno, saludos para todos y hasta muy pronto. Gracias. Hasta luego.